Hola, Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Qué gusto. Estamos con Sebastián Wiedemann desde Colombia. Sebastián es investigador en el área del cine, es cineasta, pero al mismo tiempo también es filósofo adscrito a la Unicamp en, en- en Brasil y bueno, es un estudioso de la filosofía de Deleuze. Sebastián, qué gusto. Sebastián, Qué gusto, José. en el gremio de los delesianos, vamos a decirlo así, todos sabemos que tú has venido acuñando un concepto interesantísimo que tiene muchísimos rendimientos analíticos al interior de la propia filosofía de Deleuze, pero también en relación al desdoblamiento de la filosofía de Deleuze como marco interpretativo y crítico, pues, de la modernidad contemporánea, de la modernidad en su última versión reloaded pandemia.com. Entonces, bueno, sabemos que eso, trabajas en la noción de azul profundo y pues quería invitarte a que nos compartieras de la misma, yo a manera de banderazo de salida, quería eh, pues preguntarte o hacer el comentario de que, bueno, a mí la noción de azul profundo me remite inmediatamente al inconsciente, a este inconsciente en el cual vamos descendiendo, a su vez van emergiendo formas pertenecientes a otras eras de la memoria, a otras configuraciones orgánicas que como medusas pues penetran a la conciencia misma, vehiculando afectos preindividuales, impersonales, que paradójicamente son pues la dimensión psíquica y material para proyectar pues un sentido, para proyectar formas de hacer experiencia que se constituyan en un horizonte creativo que puede en algún sentido plantar cara a un diagrama, a un dispositivo determinado. Entonces, bueno, eh, eh, ¿cómo podrías tú introducirnos a esta noción tan rica que has construido de la noción de Deep Blue o de azul profundo? Bueno, no, José, pues gracias por la invitación. La verdad que me alienta mucho, digamos, hacer como este cruce entre digamos, lo que vendría a ser este azul profundo y esa relación con Deleuze. Y creo que sí, que no, dijiste algo, ¿no? Que ya traza una conexión ahí entre Deleuze, por lo menos Simondon, que podríamos decir que de repente el azul profundo es una especie de océano preindividual, ¿no? Entonces, digamos, esa sería como una posible entrada. Y al mismo tiempo, en otro sentido, el azul profundo sería como un modo de decir, bueno, ¿cómo yo como cineasta, ¿no? Digamos, en esa interfaz, en ese híbrido entre cine y filosofía, pero sobre todo, digamos, teniendo como una práctica muy material con el cine, digamos, bueno, ¿cómo uno singularizaría, llamémoslo así, lo que les llama de plano inmanencia o plano de composición, ¿no? Digamos, ¿cómo uno le pondría una cara singular y lo empezaría a habitar, a experimentar? Y de repente el azul profundo es un proyecto aún en curso, ¿no? Pero como tú dices, ya empieza a ganar una cara, un contorno, digámoslo así, conceptual en su operacionalidad. Y de repente es también un ciclo de gestos, ¿no? Yo lo llamo un ciclo de gestos. Y uno de ellos, de hecho, es este librito que es un libro de artista y que es el primer ciclo, ¿no? Que se llama, y que tiene que ver también, como digamos, con las conexiones cristalinas, bersonianas de la memoria, porque este se llama Memorias del futuro de un entrevivir cinematográfico, ¿no? Porque yo creo que acá también una de las grandes provocaciones del azul profundo es que el azul profundo también, ¿Cómo se llama el texto? el texto se llama Memorias de futuro de un entrevivir cinematográfico. Ahorita voy a solo a leer, digamos, el preludio, que es bien cortito, y después como que comparto pantalla como para que lo veas bien.
Pero digamos, ciertamente acá también hay como toda una conexión, como digo, digamos, de los cristales, ¿no? De tiempo, ¿no? Y, digamos, de ese cruce entre Deleuze y Bergson. Y que, digamos, acá como que el gesto es saltar de, llamémoslo así, salir del gesto estético para casi entrar en un gesto cosmológico, ¿no? Entonces, digamos, hay de repente nociones en las que resuenan también Bergson, y cuando llega y dice que el universo es una especie de metacine, ¿no? Entonces, digamos, empiezo a jugar con la idea de un cinematógrafo cósmico, ¿no? Pero bueno, entonces acá yo llego y hago una definición que no es una definición del azul profundo, y yo llego y empieza así, ¿no? Dice, podría decirse de diferentes maneras. Despobrar para Blanchot, la fórmula de Bartrell y de Melville preferiría no. La procadencia que el cine de Fellini profesa, o el agotamiento de la lengua que se autofagocita y ocupa sin contar en Beckett. Modos de aparecer del recusar, de lo inacabado, del movimiento fugitivo que retrocede delante de las formas, volver a Heráclito y avanzar del lado de Whitehead, afirmar que nunca se piensa dos veces lo mismo, pues el pensamiento es puro proceso, continuum sin inicio y sin fin, modulación de formas a deformación, ritmos en proliferación. No reconocer ni rendirse ante el ilemorfismo imperante. Podría decirse de una manera singular y profundamente anómala. Azul profundo. ¿Un lugar? No. Más bien una tonalidad afectiva, una ocasión anónima para una posible aventura del pensamiento. Una fabulación especulativa, diría Donna Haraway, una comunidad preindividual de pensables que encuentra en el cine un atractor singularizante. Un nomadismo radical, donde el cine como técnica conectiva inventa relaciones inusitadas en transversalidades que hacen germinar el cosmos por entre multiversos que el punto de vista de la creación explora, experimenta y agota. Una devoción por lo moviente de la vida que se afirma en el transcurrir de devoraciones, difracciones y oblicuidades, sin a priori, sin presuposiciones, sin ubicación o medida, ser resto de resto, ruina y exceso de vida por venir, inmediación una cosa como camino y medio. Esa es una especie de posible definición del azul profundo, pero que al mismo tiempo, en fin, ¿no? Lo deja todo abierto, ¿no? Porque digamos, el azul profundo de repente tiene que ver con justamente ese pensamiento, llamémoslo así, larval, ¿no? Del germen, de cómo las cosas están, digamos, en ese estado, en fin, en esa oscilación constante de ese virtual que está próximo a actualizarse, ¿no? Entonces, digamos, el azul profundo es como ese escenario, ¿no? Especulativo, donde se experimentan modos de, llamémoslo así, de individuación o de actualización, ¿no? Y entonces de repente yo también he hablado que el azul profundo es, digamos, como una especie de experimento en biología cinematográfica, ¿no? Entonces, pero bueno, un poco para que veas este gesto, te voy a compartir aquí una imagen. Eh, eh, este es el libro, ¿no? Este es el libro del azul profundo. Entonces, que digamos, el azul profundo también es una provocación, digamos así, en el sentido de lo que últimamente se me viene pasando por la cabeza como la posibilidad de una filosofía cinematográfica, ¿no? Que no sería una filosofía del cine, ni a partir del cine, sino que, digamos, tendría como una especie de llama cinematográfico que la hace funcionar y que también tiene que ver con ese plano mixto del hacer cinematográfico como cineasta y pues como filósofo que hace que transite, digamos, entre el discurso, la escritura y, bueno, pues la producción imagética, ¿no? Entonces, un poco eso, y como te comenté en la previa, pues también preparé como una especie de, como te digo, ya que el azul profundo es una especie de plano, ¿no? También de experiencia, ¿no? Y una especie de diagrama
para el pensamiento, también preparé un diagrama que creo que nos podría ayudar a sumergirnos en este delirio creativo, ¿no? Espérate, yo te comparto la pantalla y vamos con esto. Que, a ver, se acompaña, ¿no? ¿Sí se deja ver, José? Sí, sí, claro. Si lo puedes hacer un poquito más grande para que se vean las letras. Ahí creo que ya se ve, ¿no? Sí, Bueno, entonces, como yo te decía, el azul profundo, ¿no? Tendría como varias posibles definiciones y, digamos, por momentos uno también lo podría sentir como una especie de aventura cosmogenética, ¿no? Del pensamiento, y de ahí empieza como la creación llamémoslo, conceptos otros, digamos, como de esta ecología, de ese rizoma, como el de fenomenología radical, que después puedo contar más al respecto. Y que, como te decía, también es un cultivo, ¿no? De gestos de embriología cinematográfica, ¿no? Entonces, digamos, yo lo siento que es como una especie de aprendizaje, ¿no? Más que humana, diagramática, ¿no? En dirección a la pedagogía radical de los procesos de creación, como curandería y hacer escucha de una ética del cuidado. Entonces, de repente, cuando yo te decía que es un ciclo, ¿no? De gestos, siendo que este libro, que ahora leí un fragmento y que te mostré, digamos, entonces yo siento que en esos gestos lo que se juega a modo performático es, llamémoslo así, conjugar el verbo azul profundo o el verbo azular, ¿no? Es como si cada uno de estos gestos inventara un modo diferente de conjugar el azul profundo y en consecuencia de conjugar lo humano, ¿no? Digamos, cuál es la potencia de lo humano, ¿no? Entonces, digamos, como te decía, todos estos son textos, ¿no? Todos estos son textos que he escrito. Entonces, digamos, este que sí salió a modo de libro de artistas se llama Memorias de Futuro, de un entrevir cinematográfico. Hay otro que se llama En dirección a una cosmopolítica de la imagen, notas para una posible ecología de prácticas cinematográficas. Otro que se llama Aprendizajes más que humanos, afirmación de multiversos cinematográficos, de cómo los cefalópodos sueñan el mundo y hacen de él un cinematógrafo cósmico, que digamos ahí hay como una exploración de cómo, digamos, ese océano preindividual, ¿no? Que es el azul profundo, llamémoslo así, favorece también desplazamientos de un antropocentrismo, ¿no? Y de repente lo humano no como una condición, o sea, el cine no como una condición expresiva de lo humano, sino como justo una condición cosmogenética que pasa por lo humano, pero digamos avanza, ¿no? Y después que digamos sí entrar como en cuestiones tal vez en esa interfase más conceptual con Deleuze, que es por ejemplo la instauración, ¿no? De ese escenario especulativo que es el propio, o sea, ¿qué implica instaurar el azul profundo como digamos ese escenario especulativo, ¿no? Y como ese lugar donde se dramatiza el pensamiento, ¿no? Y ahí digamos como que empiezan esas resonancias con Deleuze, ¿no? La dramatización de esa aventura singular del pensamiento. Igualmente acá, digamos, esta cuestión de esculpiendo un diamante cristalino de él y en el pensamiento, digamos, otras condiciones como la cuestión del ritmo, ¿no? Que por ejemplo aparece, no sé, en Mil Mesetas. Y bueno, después que aquí tiene que ver como con otros despliegues de esta tonalidad, que es como, digamos, como el azul profundo de repente abre hacia otros océanos, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, como yo te decía, el azul profundo lo entiendo como ese océano, como esa comunidad individual de pensables, y que yo siento que se conectan fuertemente, ¿no? Con esta idea de plano de composición, de inmanencia, experiencia en Deleuze, pero sobre todo, como tú dices, sí, sin duda, hay una fuerte resonancia, como tú dices, como para la jerga deleuziana en todo esto, pero yo siento que hay un pensar con Deleuze, digámoslo así, de un modo muy salvaje y antropofágicamente, ¿no? Digamos como un gesto de devoración, ¿no? Y yo siento que ahí como que me ha influenciado mi pasaje por Brasil, y digamos, no sé si eso es familiar como con esta idea de este escritor modernista que se llama Oswald de Andrade, ¿no? Que trae esta idea como de fagocitar al otro, ¿no? Como ese proceso en fin, ahí se me fue, canibalizar al otro, ¿no? De ese canibalismo
¿no? De orar al otro. Entonces hay unas, entonces por eso te decía, o sea, no podría seguir, digamos, como insistiendo eh, en que él sea el epicentro, pero de repente me parecía que el azul profundo era un modo de singularizarlo. También en un contexto muy específico, que sería el de mi práctica cinematográfica, ¿no? Como cineasta, ¿no? Que digamos, o sea, yo tengo también esa formación y digamos, tengo pues toda una carrera como cineasta. Y que digamos, sí, o sea, insiste muy fuertemente, ¿no? Pues estas ideas, ¿no? La de vitalismo, la diferencia, y que ya aquí del modo yo convoqué algunos conceptos, ¿no? Que yo siento como que yo intento devorar, ¿no? De Deleuze, que son bastante conocidos, pero bueno, sin por ello ser profundamente complejos, ¿no? Acontecimiento, devenir, cristal de tiempo, actual virtual, nomadismo, desterritorialización, rizoma, fabulación menor, pero que en todo caso, como yo decía, en general, ¿qué es lo que ocurre? Porque digamos acá como que también hay un gesto de subvertir la filosofía o de abrir un campo mixto entre filosofía y arte, ¿no? O de abrir una filosofía salvaje. Y por eso yo, digamos, digo de ir en dirección a una filosofía cinematográfica, ¿no? Que no es lo mismo que una filosofía del cine o a partir del cine, ¿no? Porque yo creo que ahí también hay como un gesto de decir, bueno, hagamos algo diferente a lo que Les ya hizo, no sé, en la imagen tiempo, en la imagen movimiento, y tampoco pretender hacer una especie de continuidad de la imagen tiempo, y que es algo que uno ve mucho como en los estudios de cine, bueno, que los estudios se dedican no sé, a ensanchar, a ampliar la taxonomía de Les, ¿no? Entonces de repente la gente empieza a inventar otros tipos de imágenes, ¿no? En fin, no sé, imagen pandemia, de repente, no sé, seguramente ya alguien debe estar escribiendo algo al respecto. Pero la idea era justamente como decir, bueno, es que de repente el cine es una práctica y en ese sentido, pues, o sea, Deleuze era solo filósofo y muchas veces yo sentía que había algo que quedaba corto, no sé, por ejemplo, cuando él escribe el libro sobre Bacon, ¿no? Que hay cosas que él decía, pero que si uno se los pregunta a un pintor, es eso, ¿no? Hay algo de que cuando uno efectivamente le mete las manos a la masa, se piensa diferente, ¿no? O sea, es diferente cuando uno ya agarra una cámara, cuando uno ya ha pasado por una isla de edición, por una moviola. Entonces yo siento que todo eso como que va articulando un diagrama, ¿no? Justamente como una especie de ciertos contornos para el pensamiento que lo singularizan y que yo he llamado de un pensamiento cine, ¿no? De un pensamiento cine porque, digamos, o sea, lo que me interesa no es reflexionar sobre las imágenes que yo he hecho como cineasta o sobre imágenes que otros han hecho, porque, digamos, yo no me siento como un crítico de cine, sino que justamente es, en fin, cómo lo cinematográfico puede interseccionalizar, ¿no? En fin, cruzarse con la filosofía para pensar de otro modo, ¿no? Entonces, digamos, en este sentido, pues yo en fin, afirmo esta noción de imagen, ¿no? Que tiene que ver un poco con esta idea de un pensamiento sin imagen, ¿no? Que sería imagen como proceso vital de diferenciación, ¿no? Como aquello que siempre está por venir, ¿no? Y en ese sentido comienzan a aparecer lo que yo llamaba de figuras imaginantes, que no sería lo mismo que conceptos o que personajes conceptuales, pero serían como, digamos, potencias sensibles de pensamiento que irían justamente, que aportarían a ese proceso de individuación de las imágenes, ¿no? Y que son todas estas palabritas extrañas, neologismos que yo me he inventado, como por ejemplo kinematografía radical, que ciertamente es una kino, ¿no? De cine y movimiento, no sé, en alemán o en otras lenguas eslavas, y nomadología, ¿no? Y es radical, digamos, de exacerbarlo en cierta disposición pragmática con la experiencia, ¿no? Entonces surgen términos como este, surge como la idea de cosmopolítica de la imagen, que es ya un cruce con Isabel Stengers, con Latour. Surge la idea de etología poética en el sentido obvio de lo que él extrae de la etología, de Spinoza, pero justamente como desde una dimensión inorgánica, ¿no? Con todos los procesos poéticos y sensibles. Surge lo que yo te decía del cinematógrafo cósmico, que sería como, digamos, ese complejo de relaciones cosmológicas en el que el universo se define como cine, ¿no? Como esa afirmación de versión de que somos imágenes entre imágenes, justamente en ese estado de devenir, de siempre estar en proceso, de formación,
y de salir de esa lógica lemórfica. Entonces surge también esta idea de embriología cinematográfica y, digamos, modos más divertidos de decirlo, como por ejemplo pájaros cinematográficos que de repente pues colocan huevos, o pájaros filosóficos que de repente colocan huevos cinematográficos, y también por toda la cuestión del cuidado, que como yo mencionaba acá, para mí es importante, digamos, toda esta cuestión ética, ¿no? Que todo este proceso del azul profundo trae. Entonces, digamos, la cuestión del nido, la cuestión también de cómo todo esto sería mucho menos hablar de objetos estéticos y mucho más de modos de existencia, ¿no? Cinematográficos, acá también resuena Sorió. Y de repente también como en esta idea del cristal, me pareció también interesante en algún momento con otros cruces en un texto que hice, de pensar, digamos, la producción de diamantes cristalinos y cinematográficos. Entonces todo esto parte como, digamos, de uno quedarse con las fuerzas intensivas, ¿no? Del cine, y no con la forma cine, ¿no? No con la forma cine en lo que entendemos, en lo que vamos a ir a ver a una sala de cine, a un teatro, ¿no? Entonces por eso pienso mucho en un cine antes del cine, y también, digamos, lo que yo había mencionado de los pulpos, de calamares, como digamos, cineastas más que humanos, y que me parece que tal vez la potencia más singular que tiene lo cinematográfico como pensamiento es el intervalo, ¿no? Es el intervalo que, bueno, que también es un modo de decir de flujo corte, en fin, que también están constitutivos para el pensamiento de Deleuze. Y esta idea de maestro constructor es un cruce, digamos, con cómo el azul profundo también me llevó como memorias muy mías, muy propias, de experiencias de infancia, justamente cuando tuve la oportunidad de jugar con Lego, y que después justo vi una película un poco más así, blockbuster, de Lego, ¿no? Hollywood, pero que aparece esta idea del maestro constructor, que lleva justamente esa capacidad, llamémoslo así, de inventar sinapsis otras rizomáticas, en el sentido de que habitualmente cuando, no sé, cuando compras un Lego te dan un manual, pero llamémoslo así, en la película esta de Lego, el maestro constructor es el que logra percibir en la complejidad del mundo las fichas para construir lo que quiera, ¿no? Entonces, digamos, un poco más explorando esto, es eso, ¿no? El azul profundo es un escenario especulativo, ¿no? Y que donde yo siento que justo lo que se abren son procesos impersonales, ¿no? O sea, lo que está acá en juego no es una obra que yo pueda firmar como autor, sino justamente disponerse como medio y canal, ¿no? Para que procesos cosmológicos continúen abriéndose, ¿no? Es como si uno estuviese a servicio, yo lo he llamado del punto de vista de la creación, ¿no? Qué bueno que de algún modo también lo podría interpretar como el Dios de Spinoza, ¿no? Como la propia naturaleza, ¿no? Entonces, esta cuestión de operadores anónimos, ¿no? Y que ciertamente todo esto tiene que ver, ¿no? Bueno, con hacer de toda materia material, ¿no? Pues como digamos esa complicación de aprendizaje de la materia por su cualidad activa y productiva, y que, como te decía, tiene que ver mucho más con procesos genéticos o cosmogenéticos antes que estéticos, ¿no? Entonces, de repente, en todo este complejo, como te decía, sí, uno podría, digamos, coquetear con esta idea de una filosofía cinematográfica. No obstante, en ese tránsito como por superficies y materialidades de pensamiento que son audiovisualidades, en el sentido de producciones específicamente sonoras y visuales, textualidades, que, en fin, es la escritura, y conceptualidades, me empezó a parecer que era mucho más interesante, por más que sí, que yo me sienta cineasta, investigador, filósofo, que de repente tal vez sería más apropiado y más generoso hablar, no sé, de volverse un practicante de modos de experiencias cinematográficos, ¿no? Y que digamos que tiene que ver con estas performatividades, donde digamos pues yo tengo toda una práctica de cine experimental, y que digamos esto que te acabo de leer al inicio, ¿no? Que es como el preludio de este librillo, y que este librillo que se llama, bueno, Azul Profundo, Memorias de Futuro de un entrevista cinematográfico, pues yo lo entiendo como como un ejercicio, como un experimento de cine especulativo, ¿no? Y aquí vuelvo a esta cuestión de cine por otros medios,
en fin, se me olvidó colocar, pero bueno, hay una idea de cine por otros medios, y que bueno, que es un cine del proceso, un cine de la inmanencia, ¿no? Entonces, en fin, un poco como para entrar aquí de lleno, de sumergirse en este océano, y digamos como también referenciar un poco esas posibles conexiones con Deleuze, ¿no? En fin, un poco como que quería colocarte esto, ya si quieres hacerme algún tipo de provocación o como para que sigamos buceando aquí adentro. Sebastián, eh, el, ¿tú ves en el ámbito de lo político una salida eh, en el que esta relación interior entre una dimensión oceánica y otra cinematográfica tenga una resultante? Bueno, esa pregunta es bien interesante porque eso también remite al origen del azul profundo, ¿no? Porque, digamos, yo creo que, en otras palabras, y hay como también en una conexión con este pensador brasilero digamos, ha leído tanto a Deleuze, que es Viveros de Castro, digamos, él tiene como esa idea de una descolonización permanente del pensamiento, y que yo creo que hay un acto político en ese gesto, ¿no? Digamos, con no dejar que el pensamiento se estanque. Pero ¿qué sucedió? Y ahí yo me conecto con este texto de Deleuze que está en Lógica del Sentido, sobre Tournier, ¿no? Y el mundo sin otro. Eh, y, y, digamos, en ese sentido, o sea, hay una preocupación de, digamos, de cómo esa descolonización del pensamiento como acto político tiene que ver con justamente eh, ir al encuentro del otro. Y yo digo esto porque de repente, anterior al azul profundo, digamos, yo he hecho algunas incursiones en cruces entre pensamiento amerindio, ¿no? Entre pensamiento, digamos, digamos, pueblos no modernos, de pueblos africanos, pero de repente, ¿qué ocurría? Que en una cierta dimensión política representativa, hablar sobre, no sé, sobre un pueblo del Amazonas de Brasil y digamos que ese sea el otro, desde el cual yo traigo, digamos, afectos para descolonizar el pensamiento, trae el problema de la identidad, ¿no? Trae el problema de la identidad, que en fin, que en una cierta dimensión representativa política pues es pertinente, pero que justamente para una aventura del pensamiento me parece que tenía límites, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, como por ejemplo Donna Haraway dice que necesitamos imaginar otros posibles, ¿no? Otros mundos posibles porque este se está agotando, ¿no? Y yo creo que justamente el azul profundo lo que hizo fue como desanclarse de una serie de condiciones, digamos, demasiado pregnantes, que es como, que es como decir, bueno, nadie me puede criticar o reclamar por estar defendiendo, no sé, la bandera del azul profundo, ¿no? Que es como, no sé, por ejemplo, en Brasil, a partir de un libro muy famoso que se llama La caída del cielo, que es de un chamán del Amazonas, del pueblo Yanomami. Entonces, digamos, de repente, si yo empiezo a jugar, no sé, con esas figuras imaginantes, ¿no? Que yo he llamado, de los Yanomami, del pueblo Yanomami, de repente como que mi trabajo se ve a servicio de, ¿cierto? Pero de repente yo sentía que el azul profundo era una posibilidad de decir, bueno, especulemos y ahí, digamos, conectándose con esa potencia fabulatoria, ¿no? Que debe extraer el pensamiento, de decir, bueno, tal vez imaginemos un escenario en el que, digamos, yo no le tenga que rendir cuentas a otros y me preocupe netamente, justamente, llamémoslo así, por esa embriología del mundo, ¿no? Entonces yo creo que hay algo de muy político en la posibilidad de seguir insistiendo que el mundo está abierto, ¿no? Que el mundo es un pluriverso y no que es un mundo inequívoco que va en una única dirección, ¿no? Entonces yo te diría que tal vez el gesto político del azul profundo va por ahí, ¿no? Va por, digamos, por insistir en esa pregunta, por cómo hacer nacer, ¿no? Porque, digamos, esa es como una de las preguntas del azul profundo. ¿Cómo hacer nacer? ¿Cómo hacer nacer? Y, digamos, de repente vivimos en mundos tan saturados, ¿no? De tanta injusticia social que a veces queda difícil imaginar eso, ¿no?
Entonces es como también como llegar y decir, ¿cuál es la potencia política de la ciencia ficción, ¿no? Entonces es como, hay algo aquí, por eso de ese ejercicio especulativo que tiene que ver como con eso, ¿no? Con una especie de ejercicio de ciencia ficción que se desancla del mundo, llamémoslo así, concreto, ¿no? Empírico, para, digamos, avanzar en esos posibles, ¿no? En esos posibles. Entonces, entonces un poco yo te diría eso, tú que estás así como, estás nómade, ¿no? El azul profundo te, te puso a mover el pensamiento con los pies. Sí, sí, es que me tuve que mover por estaban haciendo un poco de ruido ahí atrás. Eh, entonces, en este sentido, el azul profundo aparecería como un gran virtual del ¿Cómo? cual se puede extraer intervenciones políticas en diferentes configuraciones, eh, eh, en diferentes diagramas, el marco de diferentes relaciones de poder que hagan, vamos a decirlo con Deleuze, justo la emergencia de una multiplicidad como contextura efectiva de un pueblo, es decir, el azul profundo como satisfacción de una máquina de guerra. Sí, o sea, yo creo que justamente, como tú dices, es un gran virtual que, digamos, hace con que la pregunta, ¿no? Digamos, de un pueblo por venir, ¿no? De un pueblo por venir siga abierta, ¿no? Y yo creo que también hay un gesto político y que tiene que ver, digamos, como con el contexto actual que estamos viviendo, que es de llamémoslo así, una política más que humana, ¿no? Porque, digamos, ciertamente, pues ese pueblo por venir necesariamente no tiene que ser humano, ¿no? Porque justamente puede ser ese pueblo de las imágenes, ¿no? Entonces yo creo que ahí también ese es como ese aprendizaje, llamémoslo así, con esos otros pueblos no modernos o ancestrales, en los que de repente es eso, o sea, pues el pueblo no está compuesto solo de nosotros humanos de carne y hueso, sino de otras entidades materiales que son profundamente agenciantes de vida, ¿no? De vitalidad, ¿no? Entonces, llamémoslo así, también habría ahí como una especie de provocación y desplazamiento de decir, bueno, es un gran virtual que sigue apelando y abriendo condiciones de posibilidad para un pueblo por venir, pero ciertamente ese pueblo por venir para el azul profundo no sería un pueblo antropocéntrico, ¿no? En ese sentido, ¿qué papel jugaría la noción de cuerpo en esta perspectiva ontogenética de un cine que viene a precipitar el azul profundo como producción afectiva? Sí, yo siento que en ese sentido, cuerpo, ¿no? Y que digamos cuerpo y materia, ¿no? Digamos como que se entrelazan y siempre desde una perspectiva relacional, digamos por eso, de hecho, este gesto iniciático lo llamé entrevivir, ¿no? Entonces sería como, bueno, tal vez el azul profundo, cuando yo digo que los gestos tienen que ver con conjugar las propias posibilidades del azul profundo y conjugar lo humano, ¿no? También tiene que ver con decir, bueno, o sea, cuántas posibilidades de corporificación, ¿no? De la vida pueden darse, ¿no? Y en ese sentido, si pensamos que todo cuerpo, que el cuerpo es como un complejo de relaciones que son, digamos, profundamente activas y productivas, ¿no? Digamos, son propositivas, ¿no? O sea, digamos, es como, digamos, eso es lo que yo entiendo por cuerpo, ¿no? Ciertamente podríamos entender el azul profundo como una máquina, como una usina, digamos, creadora de cuerpos, ¿no? O sea, tal vez cada gesto sería la proposición de la invención de un nuevo cuerpo, ¿no? Porque, digamos, cuando yo, por ejemplo, escribo y elaboro el gesto en el que defiendo el modo de existencia de los pulpos y de los calamares como cineastas, en realidad lo que se está haciendo es como un entretejido también con
con lo humano, de cómo nosotros también nos imbrincamos con ellos, ¿no? Entonces yo creo que también hay ese apelo a salir, digamos, sí, o avanzar en dirección a esas potencias que también trae ese concepto de Leslie Guattari de cuerpo sin órganos. Sebastián, y sé que en fechas recientes presentaste una película titulada Sí. Azul Profundo, ¿no? Cuéntanos algo al respecto, cómo ha sido la recepción o la génesis o las ondas a partir de esa intervención fílmica. Bueno, o sea, en realidad, recientemente proyecté una película que de hecho tiene que ver con uno de los desvíos, ¿no? Del azul profundo, pero que se conecta, que se llamaba Obatala Film, que fue una película que hice en Nigeria y que justamente tiene que ver porque llamémoslo como que el azul profundo es un gran proyecto, ¿no? O sea, en ese océano caben muchas cosas, ¿no? Entonces, digamos, en una de las derivas del azul profundo, justamente fue en la que yo confronté cómo ese encuentro con el otro, que se puede llamar, no sé, pueblo Yorubá, pueblo Yanomami, que digamos son del Amazonas o de Nigeria, lo que siempre interesa no son las formas del otro, sino las fuerzas, ¿no? Las potencias del otro que al dejarte contagiar por ellas, digamos, hacen con que los procesos de metamorfismo de la propia vida sigan avanzando, ¿no? Entonces, digamos, fue una experiencia que fue un mixto, que justamente tiene que ver, llamémoslo así, con esta filosofía cinematográfica digamos, procesos de investigación, creación en los que se imbrincan ese plano audiovisual y conceptual, donde llegaba y contextualizaba todo esto en medio de la pandemia, ¿no? En medio de la pandemia y este confinamiento, y donde empezaron a surgir, como te decía, otras figuras imaginantes como la de una imagen en apnea, ¿no? Una imagen en apnea, ¿no? Que también remite, ¿no? A la cuestión de uno sumergirse digamos, estas fosas, ¿no? En el océano, pero que también apelaba, digamos, a otras mitologías, porque en ese sentido, digo, en el sentido de mitologías de este pueblo Yorubá, ¿no? Porque también podríamos pensar que el azul profundo es como una especie de mitopoiesis, ¿no? O sea, como que está construyendo una especie de mitología, ¿no? O sea, como que con esa cosmología se va arrastrando esa mitología, ¿no? Y más reciente, pues he estado pensando justamente en hacer como un despliegue del azul profundo en esta dirección con la pandemia que tiene que ver con esta idea de apnea y de imagen pregnante, ¿no? Porque de repente como que el coronavirus se presenta como una imagen pregnante que lo quiere eclipsar todo, ¿no? Es como que quiere, digamos, o sea, digamos en la saturación de visualidades, de lo que escuchamos, ¿no? Entonces de repente como que me parece que uno podría utilizar este dispositivo de azul profundo para abrir intervalos en la percepción, ¿no? Y que tal vez esas percepciones tendrían que abrirse por, llamémoslo así, procedimientos audiovisuales que nos lleven a apneas que nos corran del eclipse que está haciendo esa imagen pregnante que es el coronavirus, ¿no? En fin, un poco también como para explicarte tal vez cómo ese diagrama de pensamiento pues, va funcionando, ¿no? Que Wow, en realidad Sebastián. sirve para... No, hombre, riquísimo, riquísimo. Da para muchísimas. ¿Y qué proyecto, qué nueva apertura o deriva tienes pensada? ¿Qué nueva actualización del azul profundo como plano metaestable? ¿En qué nueva individuación o singularización eh, eh, va a encontrar el azul profundo un plano de consistencia? Bueno, o sea, digamos ahí, eso es lo interesante, ¿no? O sea, pues el azul, en realidad el azul profundo es el despliegue de un proyecto anterior que se llamaba Olas, que tiene que ver con las ondas, ¿no? Del mar. Digamos, hay como toda una recurrencia a mí digamos, estas dimensiones acuáticas. Y que bueno, que allí pensé sobre todo la cuestión de la onda que rompe, y digamos, como todo, digamos, en relación al ritornelo, ¿no? A la idea de ritornelo,
digamos, a la repetición de la diferencia a partir de ese modelo de la ola. Y eso me llevó al azul profundo, que era como decir, bueno, salgamos, abandonemos la costa, avancemos más allá de las ondas, de las olas que están en la costa y vayamos a mar abierto, ¿no? Entonces digamos que el azul profundo también sería como una especie de pensar a mar abierto, donde digamos ya perdemos las coordenadas de referencia, ¿no? Y allí hay muchas cosas, hay otros motivos oceánicos, ¿no? Digamos, que tienen que ver, que a mí también me gustan mucho los cruces con la ciencia, ¿no? Entonces hay como, digamos, hay un fenómeno oceánico que se llama resurgencias, ¿no? Es, digamos, cuando corrientes profundas avanzan en la superficie y hacen que, por ejemplo, vengan grandes cantidades de plancton y las ballenas justo las aprovechan. Entonces, digamos, como que esos estados en los que la vida prolifera, ¿no? O, por ejemplo, avanzar en otros sentidos, que hay otro Deep Blue, que es una máquina, ¿no? Que es una inteligencia artificial. Y de repente, si pensamos el azul profundo como un océano cerebral, ¿no? También me interesa mucho esa idea digamos, oscilar entre dos polos. Por un lado, el polo de la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo del Alzheimer, porque podríamos pensar que el Alzheimer es como una superficie que se está hundiendo en el océano, ¿no? Donde, digamos, las memorias se van hundiendo y van quedando apenas fragmentos dispersos, ¿no? O igualmente podríamos pensar, no sé, en la condición del autismo, ¿no? Como una especie de nunca lograr terminar de salir del azul profundo, ¿no? Entonces, en fin, o sea, hay muchas derivas y que digamos, por cuestiones de tiempo, no los he podido llevar adelante, pero quizás la que me interesa más en este momento, que tiene que ver justamente con una dimensión, llamémoslo así, pedagógica, es que, como yo te decía, la pregunta de fondo del azul profundo, de valga la redundancia, es la pregunta por cómo hacer nacer, ¿no? Entonces, lo que me parece interesante es justamente y ahí, ¿no? En ese cruce tal vez entre pensamiento y educación, que lo que me interesa es que todo cuerpo encuentre la posibilidad de instaurar su propio azul profundo, ¿no? Porque como decía, ¿no? Digamos, el azul profundo es un modo que yo he encontrado para singularizar una serie de potencias de pensamiento que vienen de él, también de otros pensadores. Pero yo digo, lo interesante no es que la gente diga, wow, qué interesante el azul profundo, sino que cada uno logre encontrar su propio azul profundo, ¿no? Entonces, en este momento estoy avanzando, como llamémoslo así, en un movimiento más de una pedagogía radical de cómo estimular procesos de creación para que cuerpos singulares encuentren su propio atractor singularizante, que lo pueden llamar como quieran, ¿no? Entonces, digamos como que eso es un despliegue del azul profundo, pero también otro despliegue que cada vez me está seduciendo más, es justamente que ya que el azul profundo se pregunta por el hacer nacer, y digamos que es como ese estado justo embriológico, ¿no? Del huevo. También me interesa mucho, y ahí sí como tal vez como posibilidades de elaboración de personajes conceptuales, por ejemplo, la figura de la partera, ¿no? La figura de la partera, o sea, me parece como muy, muy interesante y que, digamos, ahí conecta con intereses míos en relación como a otras epistemologías, otras ontologías, ¿no? De otros pueblos, y que, digamos, de repente, o sea, la partera en algunos pueblos, o sea, no solo trae la criatura, ¿no? No solo ayuda a dar luz, sino que cuida de esa vida antes y después, ¿no? Durante todo ese tiempo, ¿no? Entonces, en fin, ¿y qué tiene que ver con eso, no? Finalmente, es una cuestión de vitalismo, ¿no? De una ética de los encuentros, del cuidado, y que yo creo que por ahí también, como me parece, pues que era para él, es la distinción entre ética, política y estética, cada vez se va, digamos, borrando más, ¿no? Entonces, digamos, esas son, digamos, aristas, ¿no? Que esta estructura rizomática, ¿no? Del azul profundo va abriendo, ¿no? Va abriendo porque yo siento que esa cuestión también del hacer nacer, y que de allí que me está gustando mucho el movimiento de colocar en tensión a él es con filósofas, ¿no?
Es que yo siento que hay algo de muy femenino en esta cuestión de preguntarse por hacer nacer, ¿no? Entonces, de repente, esta cuestión por las parteras, ¿no? O las doblas, qué sé yo, ¿no? Ha surgido, que son como, digamos, emisarias que cuidan de esa tonalidad que es el azul profundo, ¿no? En fin, un poco por ahí se está desplegando la cosa. Sebastián, es un gusto esta entrevista en relación al azul profundo. El tiempo se nos viene encima pero te agradezco muchísimo. No, sí, Bueno, pronto te a busco ti. para sacar para darle continuidad y hacer la segunda parte de esta entrevista. Dale, dale, fantástico. Ahí entonces seguiremos las derivas azulantes en otro momento. Gracias, adiós. Dale, un abrazo. Chao, chao, que estés bien. Chao.